Muy buenos días a todos los que nos escucháis a través de Vida Nueva Aranjuez. Estamos hoy compartiendo desde la sede aquí que tenemos en Aranjuez, que es nuestra propia casa, y compartiendo para todos aquellos que quieren conocer un poco más de todo lo que Dios está haciendo también a través de nosotros y compartiendo pues lo que Dios ha colocado en nuestros corazones. En semanas pasadas yo he venido hablando una serie de preguntas, una serie de cuestiones que es importante que cada uno se replantee qué estoy haciendo con mi vida. Voy a ver si lo puedo compartir. Vamos a abrirlo por aquí. Vale. Y he estado compartiendo porque son preguntas que tú tienes que hacerte. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas del matrimonio, de la iglesia, de la familia, de los hermanos, de los hijos, de los padres, de lo que es la paternidad? El domingo pasado estábamos hablando de lo que implica ser padre, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos estar haciendo y que realmente pueden ser más o menos interesantes, pero la clave es ¿por qué las estoy haciendo? Entonces, para mí es fundamental que cada uno se replantee qué es lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Por qué? Porque todas las expectativas que tengas, la motivación por lo que tú vives cada día, va a depender mucho de cuáles son las respuestas que tú das a estas preguntas, ¿sí? Porque si tú esperas como padre, como hablábamos la semana pasada, que los hijos hagan ciertas cosas y tú nos has dicho con ellos lo que tú esperas también, ellos como hijos, pues hay expectativas, frustraciones, conflictos que se van a dar. Y es por eso que todos nosotros, en relación a todo lo que son las relaciones unos con otros, vamos a llevar taras, problemas, traumas. ¿Por qué? Porque es inevitable. Siempre hay cosas que tú esperas y que otros no sabían. Y por eso es fundamental que tengamos claro, ¿no? Y yo pues os insistiré en ese asunto. ¿Por qué? Porque todas estas motivaciones, todos estos son lo que llaman el propósito de tu vida, el saber para qué vivo. En el Sigue a Cristo lo que os compartimos siempre es que Jesucristo, cuando nos rescata, una de las columnas de nuestra vida es el nuevo propósito. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ese nuevo propósito es fundamental, porque si yo sigo viviendo para mí, yo simplemente quiero que Cristo me ayude y a ser feliz a lo que yo quiero que sea mi vida, pues no has entendido la clave de lo que explica la palabra de Dios. Porque si tú vives para ti de manera egoísta y no para Él, pues ¿de qué vamos? Entonces, la Biblia es muy clara cuando dice que yo soy siervo de Jesucristo. Él es el que me manda. Yo soy simplemente esclavo de Jesucristo para simplemente hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces es fundamental que tengamos ese nuevo propósito claro. Entonces, si no tengo claras las motivaciones, no tengo claro para qué vivo, no tengo claro esas relaciones humanas que tenemos unos con otros, pues ¿qué va a dar? Pues muchos conflictos y muchos problemas. Y por eso hay tanta gente cristiana que simplemente sobrevive. Pues sí, está vivo, pero con muchas dificultades, con muchos problemas. Y dice, bueno, ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios permite todo eso porque Dios quiere que suframos? ¿Sí? Está claro que no. ¿Por qué? Porque realmente Dios tiene un anhelo mayor y realmente el objetivo es ese, que descubramos cuál es el propósito. ¿Tú te acuerdas alguna vez que de pequeño te preguntaron ¿qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué respondías? ¿Tú tenías claro? Y hoy en día, ¿tú tienes claro qué quieres hacer cuando seas mayor? A nivel físico, a nivel espiritual, ¿qué quieres ser de mayor? Entonces, si yo no tengo claro para dónde voy, mi vida no va a tener ningún sentido. Yo no sé si os acordáis de la película Up. ¿Os acordáis de la película Up? Sí, una película muy... de hecho, esta semana pasada estábamos hablando, ¿no?, con algunas personas y salió el tema de la película de Up. Si ves esta imagen, seguro que te acuerdas de la película de Up, ¿no? Entonces, y la película trata sobre eso, un viejito refunfuñón que está solo. ¿Para qué vive? ¿Cuál es el propósito, no? Y pues todos vemos, toda la película trata sobre el asunto de cómo era feliz con su mujer y tal, y cómo disfrutaba de todo y tal. Entonces, toda la película nos lleva precisamente a entender el propósito por el que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, es ahí donde cada uno tiene que descubrir cuál es el propósito, porque cada uno tiene el suyo. Aquí no estamos todos creados en serie para todos hacer lo mismo. Y el que llega a Vida Nueva Aranjuez tiene que hacer lo que dice Roberto. Para nada. Cada uno tiene un propósito diseñado por Dios, no diseñado por mí. Tú tienes que descubrirlo. Lo ideal que es que todos descubriéramos, conectados con Dios, que Dios nos dijera, yo quiero que tú hagas esto y lo otro.
pero está claro que hay unos que van más rápido, otros van más despacio, otros en el fondo hay intenciones egoístas y por eso Dios no lo muestra. Hay de todo, pero la clave ¿cuál es? Que descubramos para qué Dios nos ha puesto aquí. Porque no es casualidad. Tú actualmente estás aquí, escuchando esta predicación. Pues Dios te tiene para algo. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que todos somos especiales, todos somos importantes y todos somos diferentes, entendemos que Dios algo quiere hacer. Porque si no, no nos habría mezclado, estaremos cada uno por su lado. Pero está claro que Dios nos ha juntado con un propósito. Y tenemos que descubrirlo. ¿Por qué? Porque realmente es fundamental. Si no, andamos perdidos. Me gustaría que leyéramos Romanos 12, Romanos 12 del 1 al 6. Romanos capítulo 12, del 1 al 6. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De este versículo hemos hablado 50 veces. El culto racional, lo lógico, lo único explicable, es que realmente yo rinda mi vida para Dios. ¿Sí? Y por eso dice el versículo, y cuando dice sacrificio vivo está hablando precisamente de eso, de que yo tengo que morir cada día a mis deseos para buscar la voluntad de Dios. Entonces, el culto racional, lo único explicable, lo único lógico, racional tiene que ver con la mente, lo único que tiene argumentos lógicos es vivir para Dios. Si yo sigo viviendo para mí mismo, pues ¿de qué voy, no? Pues no estoy en la sintonía correcta. En versículo 2, que lo hemos hablado muchísimas veces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, hablando tal vez de la racionalidad, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario rendirme, y rendirme por completo. Bueno, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando estoy intentando conocer su voluntad, Dios te va a ir diciendo lo que Él quiere hacer con cada uno. Seguimos, porque estos dos versículos de los que tantas veces hemos hablado están unidos a unos versículos que son fundamental no perder de vista. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, está hablando a toda la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa? Que Dios ha dado una medida de fe a cada uno. Y tú no tienes que andar comparándote con otros. Tú no tienes que andar pensando en, este lo tiene, yo quiero hacer lo que hace el pastor, yo quiero hacer lo que hace el que alabanza. No, tú tienes que descubrir qué es lo que Dios tiene para ti. Y el concepto que tienes que tener de ti es con cordura. Y no más alto ni más bajo, sino que tienes que tener el que Dios te ha dado, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y esta es la clave, entendiendo que somos un cuerpo. Y Dios nos pone para que cada uno, como parte del cuerpo, como miembros todos unos de otros, entendamos para qué Dios nos ha llamado. Y versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque todo viene de parte de Dios, no es algo que yo me gano o yo me merezco, no. Es la gracia que nos es dada. Cada uno tiene diferentes dones, talentos, capacidades. Si el que es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y aquí el apóstol Pablo, a la carta de los Romanos, explica uno de todos los dones. Ahí en la Biblia aparecen 3 partes donde aparecen todos los dones, la lista de dones. Y yo quisiera que habláramos hoy sobre esto de los dones. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que el propósito al que Dios me ha llamado tiene que ver con eso, voy en la sintonía correcta. Y versículo 6 era el último, ¿sí? Entonces, ¿la clave cuál es? Entender qué es esto de los dones. Entender que es algo que viene de parte de Dios. La palabra que utiliza en la mayor parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra dones tiene que ver con carisma, tiene que ver con un regalo de Dios, una gracia, un favor inmerecido, algo que Dios te da. Entonces, cuando yo entiendo que ese regalo que Dios me ha dado con un propósito, bueno, vale, ese propósito no es simplemente para que tenga cosas,
No, Dios me ha dado dones y ha repartido dones a todos en cada uno de la iglesia. Unos tienen más, otros tienen menos. Bueno, Dios sabe cómo reparte a cada uno. Y como decía, aparece en 3 pasajes de la Biblia, en Romanos, en Corintios y en Efesios. Y estas 3 listas, hoy mi objetivo no es hacer una explicación teológica profunda de todo lo que significan los dones, de qué son los dones y demás, no. Yo quiero quedarme en el sentido de que Dios ha dado dones y que cada uno tiene que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Hay algunos que dicen, no, como son espirituales, solo se puede hablar de los espirituales. No, pero es que hay otros dones que también vienen de parte de Dios. Y el caso es que hoy yo no quiero enredarme en la discusión teológica, si son de Dios, no son de Dios, si los he ganado, si no los he ganado. Eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que todos tengamos dones. Y los caminos de Dios son inescrutables. ¿Por qué Dios le da a unos y a otros otros? Está en la soberanía de Dios. Y para algo es el jefe. El jefe sabe lo que reparte a cada uno. Entonces, cuando tú tienes claro que tú recibes de Dios unos dones, unos regalos, unos talentos, capacidades, innatas o no, adquiridas o de casualidad, pero el caso es que Dios te permite tenerlos. Tú, por ejemplo, has estudiado. Bueno, ¿por qué otras personas no han estudiado? Bueno, eso es un don de parte de Dios, porque Dios también te permitió tener una educación. La experiencia por las que tú has pasado, experiencias ya sea a nivel laboral, a nivel social o experiencia de vida, siendo padre, siendo madre, emigrando, lo que sea, son dones que Dios te ha dado. Y cuando tú ves claramente que es Dios el que da los dones, tú comienzas a entender, vale, Dios me ha permitido vivir todo esto con un propósito. Hay algunos que son genéticos, pues sí, está claro que vienen ya desde pequeñito, lo tienes. Otros han crecido. Otros son dones espirituales que tú recibes el día que recibes a Cristo, Dios te da dones sobrenaturales. Bueno, cada uno tiene, pero la clave ¿cuál es? Que Dios te ha permitido tenerlos. Y por eso Dios quiere que cada uno de nosotros entienda que ha sido Él el que nos está dando. Y está claro que lo que tú tienes hoy es diferente a lo que tienes hace años. ¿Sí? Hace años yo tenía tal don y resulta que ahora con la experiencia, resulta que las capacidades, el estudio, la experiencia, Dios me está llevando hacia otro sitio. Bueno, el caso es que Dios te lo puede mostrar claro y tener claro cuál es tu propósito en la vida desde el primer día o poco a poco. Yo siempre pienso en Pablo. Pablo, cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo la actitud correcta. ¿Tú la tienes? Porque Pablo lo tenía clarísimo. Cuando se encontró con Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! Quedó desarmado. Esa rendición, ese culto racional, lo tuvo instantáneo. ¿Y qué hizo Dios? Enseguida lo mandó a hablar con Ananías y Ananías le dijo, porque me es instrumento útil para tal. Y le dijo, ¿para qué Dios lo había llamado? Para estar delante de reyes. ¡Wow! Qué guay que el día que tú te conviertes, que Dios te muestre tu propósito, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gozada! Pues yo sé que lo hizo él porque estaba totalmente convertido. Que aún así Dios tenía que pulir muchas cosas, está claro que sí, pero estaba convertido. Tienes el caso de José. Dios le mostró a José en sus sueños lo que Dios quería hacer con él, está claro que sí. ¿Por qué no fue luego instantáneo el conseguirlo? Bueno, había cosas que había que pulir en José y algún día pues podríamos hablar sobre el asunto, ¿no? Pero el caso es que cada uno tiene algo personal con Dios y tú tienes que descubrirlo, tienes que conectarte con Dios y preguntarle, bueno, Dios, ¿para qué me tienes aquí? Bueno, yo tendría que empezar por ahí. ¿Tú tienes la inquietud de saber qué pintas en este mundo? ¿O sobrevivir? Porque está claro que yo no puedo obligar a nadie, pero la vida solo tiene sentido cuando empiezas a intentar responderte a preguntas íntimas, profundas, que no tienen que ver con el alma, tienen que ver con el espíritu. Y cuando comienzas a responder de esas preguntas, tu vida comienza a funcionar como Dios diseñó. Pero la clave, ¿cuál es eso? Que tienes que preguntarle a Jesús, pero tienes que preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Está claro que cada uno lo va a descubrir como Dios quiera, porque es algo personal e intransferible, ¿no? Imagínate que Dios permite que te despiden de tu trabajo. ¿Ves? Quizá es un propósito para llevarte a otro nivel. Quizá un negocio que empezaste fracasó. Quizá te das cuenta después de años que estás aburrido en el trabajo que estás haciendo, que no tienes ninguna realización.
Dios sabe las circunstancias por las que tú vives, por las que tú pasas, con un propósito, ¿no? Estos días estaba haciendo zapping y vi uno de los capítulos de Los Simpson. No sé si alguien alguna vez ha visto Los Simpson. Los Simpson es una serie que después de 27, 30 años que llevan ya haciendo todas las semanas un capítulo, es tremendo que no haya cosas que luego se puedan aplicar, ¿no? Y este capítulo me llamó la atención porque pues están hablando del feminismo y tal, entonces yo me puse como más inquieto en saber qué era esto de cómo lo iban a abordar los de Los Simpson, ¿no? Pero en medio de todo hubo la experiencia de Homer Simpson, que resulta que lo echaron del trabajo. Me gustaría que lo viéramos. Muy sencillito el vídeo, ¿no? Un pedazo cortadito ahí, no vamos a ver hoy en día todo el capítulo, pero me llamó la atención esta parte, ¿no? Resulta que lo despiden y al haberle despedido de un trabajo que trabaja en una central nuclear, imagínate, lo despiden del trabajo y no quiere saber de tecnología y tal, siempre todo tiene la típica ironía de los Simpsons, ¿no? Que él no quiere saber nada de tecnología y a través del móvil pide que le traiga una cerveza en un dron, ¿no? Sí. Y entonces luego llega al trabajo, aquí no hay emails, aquí no hay tal, aquí no tengo que andar preocupado por la tecnología. ¿Y su felicidad cuál era? Lavar platos. Limpio, sucio. Limpio, sucio. Entonces, me llamó la atención por eso. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios permite cosas en tu vida con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte algo y quizá a ti se te ha convertido en tu Dios o tu sustento o lo que para ti es impepinable, que tiene que ser así. Y resulta que por esa actitud tú no permites que Dios vaya más allá. Entonces las circunstancias adversas que Dios permite en tu vida, puede que sea por eso, porque Dios quiere enseñarte algo que no estás entendiendo y que como estás cerrado, Dios tiene que obligarte a que lo entiendas, ¿no? Y el caso es que Dios quiere que tú sepas que Él te ha creado con un propósito. Y Él te lo va a decir en su tiempo. Claro, ojalá dependiera de mí, pero no depende de mí. Y está claro que Dios en su tiempo te va a revelar qué es lo que Él quiere hacer contigo. Pero Él va a tener que primero sanarte, prepararte. Imagínate que Dios te dijera, el día que tú recibes a Cristo, te dice para lo que Él te ha llamado. Y si no te gusta lo que te dice, imagínate que dice que te va a mandar de misionero a África y tú tienes mucho dinero y muchas comodidades. ¿Tú estarías dispuesto a dejar todo e irte a África? Pues quizá no. El caso es que Dios sabe cuándo es el tiempo para decirte para qué Él va a usarte. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de los dones pueden ayudarte a descubrir qué es lo que me gusta, en qué yo me siento productivo, en qué me siento útil, ¿sí? Pero que no sea simplemente algo que sea jugar, ¿no? Que sea algo que realmente produzca resultados, ¿sí? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿a ti qué te gusta hacer, no? Yo me acuerdo que hay veces en Portugal que un joven dijo, no, a mí me gusta jugar, ¿sí? Y venga, y aparte de estar con la Play, ¿qué más te gusta hacer, no? Porque está claro que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y qué es lo que a ti te apasiona. ¿Qué podrías hacer toda la noche? ¿Alguna vez te ha pasado que estás toda la noche haciendo algo y se te ha pasado el tiempo volando y no te has dado cuenta que porque te gusta lo que haces? ¿Alguna vez te has planteado si a mí me sobrara el dinero? Si no tuviera que preocuparme porque tengo que pagar el alquiler y por comer, ¿qué haría con mi vida? Si me tocara la lotería, ¿sí? ¿Qué haría? ¿Ya te has pensado eso? No a nivel de comodidades y lujos y tal, sino algo que te realice, porque como cristiano tú sabes que simplemente sobrevivir no te llega. Ese tipo de preguntas te pueden llevar a descubrir qué es lo que te gustaría hacer. Y eso nos lleva
a la siguiente lista, a 1 Corintios capítulo 12, donde también habla de los dones. 1 Corintios 12, el versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí Pablo lo dice muy claramente, no podemos ignorarlo. ¿Por qué? Porque realmente es fundamental para nosotros. Y si lo dice Pablo, es porque realmente Pablo entendía que era algo importante. Versículo 4, saltamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y 7. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí Pablo está hablando muy claramente de dones espirituales. Y aquí Pablo, para no confundirnos más, dice, hay diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Y sería muy largo entrar en todo esto, pero la cosa es que Dios nos permite tener capacidades sobrenaturales, Dios también nos permite trabajar a nivel de un ministerio, en lo que Dios nos pone a hacer, pero también Dios nos va a capacitar porque tenemos el Espíritu Santo para realizar operaciones espirituales y no en cualquier don que Dios nos dé. Y eso tenemos que entender que Dios es el mismo el que está trabajando en cada uno de nosotros. Y estos dones tenemos que verlos de una manera amplia. No podemos cerrarnos, no, solo los espirituales. Y por eso Pablo dice, no, pero es que aparte de los espirituales hay otras cosas. Y esas cosas no tenemos que estar atentos, porque quizá yo no tenga un don sobrenatural, espiritual, fortísimo y sobrenatural, que ¡wow!, que sea espectacular. Pero quizá tienes otro que no es tan llamativo, pero que Dios es importante. Y como parte de la Iglesia, Dios te lo ha dado. Vamos para Efesios, a la tercera lista. Vimos Romanos, 1 Corintios, vamos ahora a Efesios capítulo 4. Desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué significa andar como es digno? Pues hombre, yo como cristiano debería andar como debería andar andando. Está claro, no puedo andar de cualquier manera. Si yo como cristiano me dedico a hacer lo que hace todo el mundo en la calle, pues no es lo correcto. ¿Sí? Dios me ha dado una vocación, Dios me ha hecho un llamado. Si yo vivo como todo el mundo, pues está claro que no estoy viendo cómo tiene que ser. Cuando yo me pienso en esto, siempre pienso en vivir hacia afuera, hacia adentro, para que no seas fariseo, y hacia afuera, cómo te ve la gente. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es que esta es la clave. Cuando yo entiendo esto de andar como es digno, es algo que va hacia afuera, hacia mis hermanos y hacia mí mismo, ¿sí? Y eso cuando yo amo a mis hermanos, cuando soporto con paciencia a la gente que está a mi alrededor, cuando con humildad y mansedumbre, y no exploto cada vez que algo no me cuadra. Esa es la parte complicada. El domingo pasado veíamos, ¿no?, como el papá del hijo pródigo no intentó convencerle de nada. Entonces, esta humildad y mansedumbre no es fácil. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para soportar con paciencia los unos a los otros. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta es la clave, la unidad. Dios nos está llamando como iglesia, aunque tengamos diferencias, aunque las cosas no me cuadren, aunque no hagan lo que yo esperaba que hicieran, que aún así, que mantengamos la unidad del Espíritu. ¿Qué es esto, la unidad del Espíritu? Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos somos parte del mismo cuerpo. Todos somos diferentes, pero todos tenemos el mismo espíritu, el mismo cuerpo y la misma esperanza. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, cosas que nos unen, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si vemos, estos versículos nos muestran claramente para qué son los dones. O sea, porque yo tengo una vocación, un llamado de parte de Dios.
Pero aquí Pablo está informándonos de qué, de que lo que es importante saber el don que tengo, es fundamental, antes que todo, saberme parte del cuerpo. ¿Tú estás seguro que eres parte del cuerpo? Como cristiano, yo esto he predicado más de una vez. ¿Tú estás seguro que tú eres hijo de Dios? ¿Estás seguro que tú perteneces a la Iglesia Universal de Jesucristo en el mundo? ¿Cómo puedes estar seguro? Aquí lo dice claramente. ¿Jesús es la cabeza? ¿Te dejas mandar por Jesús? Si tú eres parte del cuerpo, está claro que la cabeza manda. ¿Te imaginas una mano que se moviera sin que la mano la moviera? Eso me recuerda a la película de los Addams, ¿sí? La mano que anda por ahí suelta, ¿no? ¿Te acordáis? Está claro que no. Tiene que haber una cabeza, ¿sí? Que mande. Entonces, ¿yo soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Le obedezco a Jesús? ¿Sí? ¿Tus ojos miran donde tu cabeza quiere que miren? ¿O tus ojos son de los que escapan? ¿Tus pies son de los que corren presurosos al mal? ¿Me dejo llevar por lo que otros hacen? ¿Tus manos son de las que cuando tienen oportunidad roban, como todo el mundo hace? ¿O hacen lo que dice tu cabeza? Entonces es ahí donde cada uno tiene que ver claramente. Primeramente, antes que nada, soy parte del cuerpo de Cristo. Y por eso lo que siempre hablamos, de que sigue a Cristo, te va a llevar a tú realmente enfrentarte. Yo quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la voluntad de Dios. Porque si no hay una conversión genuina, todo lo que tú pongas detrás, pues no te voy a decir que sea mala la teología, pero no te va a llevar a ningún sitio. Y entonces cuando ya aplicamos a los dones, ¿cuál parte del cuerpo soy yo? ¿Será que soy el hígado? ¿Será que soy el ojo? ¿Será que soy la oreja? ¿Será que soy el pie? Bueno, yo no sé si serás el juanete del pie derecho. ¿Quién sabe? Te imagínate ese juanete que sale en los pies. Cada uno es lo que tiene que ser, porque Dios no se equivoca. Y si tú lo descubres, genial, perfecto, Dios te lo ha mostrado. Pero el hecho de saber cuál parte del cuerpo eres, qué es lo que tienes que hacer, aunque es importante, es fundamental que sepas que realmente eres parte de un cuerpo. Y que todos somos necesarios. Hasta los miembros más inútiles desde el punto de vista humano, todos son necesarios. Dios no se equivoca. ¿Por qué Dios permite que en el cuerpo humano todavía, nuestro cuerpo, todavía exista la muela del juicio? Bueno, pues Dios sabe por qué lo permite, pero es necesario. El apéndice, que a mí ya me lo sacaron, pues Dios sabe por qué tiene que estar ahí. Y hay estudios que dicen que para qué una otra cosa puede ser, ¿no? Pero está claro que todos somos necesarios, hasta los más pequeñitos, ¿sí? Y por eso la Biblia habla, ¿no?, de que a los miembros más pequeñitos, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, lo visten con gran decoro, ¿sí? ¿Para qué sirve el lóbulo de la oreja? Pues no tiene muchas funciones, pero sirve para colgarle pendientes y adornarlo y no sé qué. Bueno, Dios sabe por qué ese miembro del cuerpo también tiene que estar ahí. Y tú vas a darte cuenta, ¿no?, que ahí cuando te echan un piropo, a ti no te dicen, uy, qué higadote tienes, qué corazón tan robusto tienes, ¿sí? Ay, me encanta tu bazo, ¿sí? Nunca te han dicho eso, ¿a que no? Está claro que no. Y depende de la cultura eclesiástica en la que te hayas movido, sí, el pastor es el máximo, o el profeta, o el que habla, tal. Y cada uno luego tiene sus maneras de entender las cosas, pero está claro que lo de los dones es secundario. Primeramente es saberme parte del cuerpo. Y segundo, saber que lo que Dios me ha dado, me lo ha dado Dios con un propósito. Y que es tan bueno, fundamental y necesario como todos los demás dones, hasta los más espectaculares. 1 Corintios 12:31, aquí el apóstol Pablo nos dice, procurad pues los dones mejores. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay dones que son como más espectaculares, como que dan más resultados, como que son más llamativos, como que ¡wow! ¿Sí? Pero dice Pablo, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego después del capítulo 12 viene el capítulo 13, que todos conocemos, ¿no? 1 Corintios 13, que nos habla del amor, donde que es importante yo tener dones y hablar lenguas y no sé qué, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, es ahí donde tenemos que ver que el cuerpo, la clave de todo es ese amor entre los diferentes miembros. Cuando yo entiendo que aunque mi don pueda ser espectacular o no, yo soy parte de un cuerpo. Y que si yo no amo a los que están cerca de mí, de nada sirve. Y 1 Corintios 14, después del capítulo 13, viene el 14, dice el apóstol Pablo, ¿no? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo,
que profeticéis. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendió que el profetizar, el hablar la palabra de Dios, es algo que todos deberían hacer. ¿Sí? ¿Tú qué tienes que hacer? Bueno, Dios, dame los que tú me quieras dar. Pero eso sí, si yo puedo tener en operaciones lo que es el hablar de la palabra de Dios, porque eso es profetizar, proferos, enviar la palabra a través de mí, porque todos nosotros somos mensajeros de parte de Dios. Dios nos ha puesto para hablar a otros. Y por eso Pablo dice, procurad, seguid el amor, procurad los dones, pero sobre todo, que profeticéis, que habléis la palabra de Dios. Si tú como hijo de Dios, si tú no hablas a otros de Cristo, tú no enseñas la palabra de Dios, pues andamos como un poquito perdidos. Por eso Pablo dice, sobre todo, que profeticéis. Y vamos a terminar ya entonces con Efesios capítulo 4, desde el versículo 11. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto la teología habla que son los 5 fundamentales de que toda iglesia, si es pequeñita, por un pequeñito que sea, tiene que tener mínimo esos 5 dones. Bueno, hay muchas teologías en cuanto a esto. Pero ¿para qué Dios da los dones? Se dice que Él mismo constituye, Él mismo da. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Dios da dones en la iglesia? ¿Para qué Dios nos permite ser un cuerpo? Está claro que todos tenemos que llegar a la unidad, lo que antes veíamos, que estaba hablando en Efesios, sí, en los versículos anteriores, a la unidad de la fe. ¿Y de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tendamos hacia ese objetivo. Porque Dios nos quiere formar en nosotros el carácter de Jesús. Para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. No solo los hombres, sino Satanás quiere engañarnos. ¿Para qué? Que si yo no estoy bien formado, no tengo un cuerpo que me proteja, un cuerpo que me ayude a ir hacia el objetivo claro que Dios dice en el versículo anterior, ¿sí? Al final, ¿qué voy a ser? Un cristiano fluctuante que anda de iglesia en iglesia, llevado por cualquier predicación que aparece en internet, por estratagema de los hombres que utilizan ¿para qué? Para tener adeptos. Si vemos, es el gran problema, y por eso Dios nos coloca en iglesias locales. Y Dios nos permite ser un cuerpo para ayudarnos mutuamente, para que todos crezcamos en la misma dirección. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esta es la clave. Cuando yo sigo la palabra de Dios en amor, no en plan bibliazos, cuando yo busco que esa unidad como iglesia, vivamos la palabra de Dios todos juntos, la vivamos ¿para qué? Para crecer en ese objetivo que es Cristo, para que Él sea la cabeza, nosotros seamos su cuerpo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo yo pienso que sería la culminación de todo. ¿Cuál es el objetivo del cuerpo? Que el cuerpo esté bien concertado, bien unido entre sí por las coyunturas. ¿Te imaginas que tu cuerpo, los dedos estuvieran separados de las manos? Y todos los días tuvieras que andar poniéndote cada dedo, ¿sí? Y luego colocar el brazo con el codo, colocarlo al hombro, y cada día andar pendiente de esos detalles. ¡Qué terrible! Lo normal es que el cuerpo funcione coordinado, que esté concertado entre sí, por todas las coyunturas, por cada uno de los huesitos que se juntan. ¿Para qué? Se ayudan mutuamente, ¿para qué? Para que según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es cuando yo entiendo que Dios ha puesto hermanitos en la iglesia que a veces son incordios, pero Dios los pone con un propósito. Y no se equivoca Dios. Entonces, cuando yo tengo claro que Dios
quiere que yo dependa de mis hermanos, yo voy a ser edificado en amor. Yo voy a obedecer la cabeza que es Cristo y voy a entender que esos hermanitos con los que tengo que estar unidos, Dios los permite con un propósito. Que aún así hay gente que no está llamado aquí y que en el tiempo que estuvo y luego se van de la iglesia. Perfecto, en el tiempo que estuvieron Dios los trajo para enseñarles algo. ¿Lo aprendieron o no? Ya es cosa de Dios con ellos. Pero el caso es que la iglesia local es como ese hospital donde Dios trae gente enferma para ser sanada, para que se conviertan en parte del cuerpo de Cristo. Algunos son sanados, otros son edificados en amor, otros ni saben para dónde van. Pero la cosa que es, Dios sigue trabajando con cada uno. Y es por eso que tenemos un test, el test de los dones, que hemos hablado más de una vez. Ya algunos en la iglesia lo conocen, otros no. Yo voy a colocar en el WhatsApp el test de los dones para que cada uno lo pueda hacer. Es un documento lo diré, en PDF, son 10 páginas, te recomiendo que lo imprimas, obviamente que sigas instrucciones de lo que está ahí, no vayas al final a hacer trampas, ¿no? A ver cuáles son los dones para ver cuál es el que más me gusta. No, o sea, empieza por la página 1 y la última es la página 10, ¿no? Hazlo de esa manera, te recomiendo que lo imprimas, ¿por qué? Porque tienes que hacerlo, rellenar las respuestas y luego tú tienes que entregarle a otras personas para que te ayuden también a ver lo que ellos piensan de ti. Entonces, yo lo voy a colocar en el WhatsApp. Si tú estás escuchando hoy este tema y tú no tienes acceso a nuestro WhatsApp y quisieras recibirlo, pues simplemente te pones en contacto con nosotros y ya hacemos la manera para que te entiendas, ¿no? Para que realmente podamos todos compartir el mismo test, ¿no? Y el objetivo del test es que tú puedas ayudarte a descubrir en este momento qué es lo que más te llama la atención. Es fundamental que lo hagas con sinceridad. Si lo haces, no, yo voy a hacer esto para poder salir apóstol, para poder salir como el profeta, el que le habla a toda la gente. Obviamente no vas por el camino correcto. La clave cuál es, que tú permitas que Dios te hable, porque Dios está realmente intentando que le conozcamos, ¿sí? Entonces, cuando Dios está intentando hablar y tú no quieres escuchar, pues lo puedes hacer, el test no te va a decir que no, pero el objetivo ¿cuál es? Que tú le preguntes a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido. Si tienes alguna duda y si realmente de lo que estamos haciendo hay alguna cosa que no te cuadra, llámame, llama a Berta, llame a mí y hablamos o nos escribes. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos aquí para intentar ayudar. También en internet tienes cantidad de dones y cantidad de test para poder encontrar los dones, pero no es tan importante la herramienta. Esta herramienta que os vamos a poner a disposición la podéis usar, pero la clave cuál es, que tú le preguntes a Dios, que dejes que Dios te guíe y que Dios te muestre para qué Él te tiene aquí. Estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos de, como yo siempre digo, ¿no? Estamos en tiempos de nuevas subnormalidades, ¿no? Que le quieren llamar nueva normalidad, yo le digo las nuevas subnormalidades. Pero tenemos que adaptarnos a los cambios, y adaptarnos a los cambios de los cambios, y los cambios sobre los cambios, ¿sí? Y la ola, y ahora va a venir la cuarta ola, y otra vez otras restricciones. Y así vamos a estar, quién sabe cuánto tiempo. Pero la cosa es, en estos tiempos, ¿yo estoy dispuesto a preguntarle a Dios o quiero cerrarme en lo que yo hice en el pasado y tengo que ser estricto con lo que hice en el pasado? Bueno, ¿y si Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión? Eres tú el que decides qué quieres hacer con tu vida, ¿sí? Eres tú el que realmente vas a estar feliz o infeliz. El papá del hijo pródigo seguro que sufría porque el hijo pródigo se fue, ¿no? ¿Sí? Pero el que tuvo que comer algarrobas fue el hijo. Yo por eso te digo que realmente cada uno es el que tiene que ver qué hace con su vida. ¿Yo quiero seguir comiendo algarrobas o voy a convertirme de corazón y voy a volver a casa de mi padre? Pues eso es algo que cada uno tiene que decidir. El papá no pudo obligarle a comer algarrobas, ni pudo obligarle a dejar de comer algarrobas, ni pudo obligarle a que se arrepintiera y decidiera convertirse de corazón. Y muchas veces los papás cometemos ese error de intentar obligar a los discípulos a que hagan lo que nosotros creemos que tienen que hacer. Pues a mí es duro, porque si yo veo que algo es bueno intento proponerlo, pero yo no puedo obligar a mis hijos a que hagan lo que creo conveniente. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de cada uno de los hijos. Y Dios es el que trata con cada uno. Por eso yo te desafío, no es tiempo de ayuno, es el fin de año bíblico, para que hagas una evaluación espiritual, te plantees objetivos y le preguntes a Dios, bueno Dios, ¿qué tengo que hacer? Y si tienes cualquier duda y podemos ayudarte,
Para eso estamos los pastores, para intentar ayudarte no a que hagas nuestra voluntad, sino a que te conectes con Dios y que Dios te guíe al propósito al que Él te ha llamado. Padre de los cielos, yo te doy muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de compartir sobre los dones, sobre el propósito para el que tú nos has creado y el hecho de entender que somos un cuerpo y donde todos somos necesarios. Aún los miembros más aparentemente inútiles son necesarios y tú los tienes con un propósito. Yo, por ejemplo, me acuerdo todo lo mal que lo pasé cuando tuve lo del apéndice. Yo realmente aprendí mucho en ese tiempo. Y hay cosas que tenemos que aprender cuando estamos bien coordinados y concertados los unos con los otros. Yo te doy gracias, Dios, porque tú no te equivocas. Esto no es una obra humana, es una obra sobrenatural. Y sabemos que eres tú el que estás edificando a tu iglesia. Y hoy te queremos pedir que a través de los dones que nos permitas descubrir cosas nuevas, que nos permitas entender a qué nos estás llamando, pero sobre todo que podamos vivir vidas, como decía Pablo, vivir dignos conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. En Efesios 4:1. Que vivamos conforme, de manera digna, conforme a la vocación que hemos sido llamados. Somos hijos tuyos y llamados a vivir de una manera diferente. Permítenos, Señor, aceptar a los hermanos que tenemos, aceptar la familia a la que tú nos has dado, no andar queriendo cambiar de familia porque no me gusta esto o lo otro, sino andar pendientes de querer recibir de ti lo que tú quieres enseñarnos. Cambia en nuestros corazones, convéncenos de dejar de comer algarrobas o de intentar comer algarrobas, porque muchas veces ni eso, y permite que nos convirtamos de todo corazón a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, a través de la iglesia local en la que nos has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.